Me costaba como el tema de la representación porque en muchas partes te inflan así, como decir, bueno, acá viene una voz del pueblo mapuche, y con ese tono doliente también, victimizado. Siento que también hay muchas otras cosas, ¿no? Hay muchas otras cosas que tienen que ver como con construir, con hacer resistencia, con hacer espacios visibles también del movimiento. Entonces, claro, hay dolor, hay injusticia y todo, pero también hay un decir como, ya, pero seguimos en esta, no paramos, seguimos luchando. Entonces, cuando hablo de voces, en el fondo es por eso, porque no siento que sea una voz, sino que mi voz conlleva otras voces, ¿no? Y esas voces tienen que ver con las experiencias que uno va viendo, con las imágenes que me gusta rescatar, con las historias que voy escuchando me parecen como también interesantes y significativas que se puedan transcribir a un papel. En esa búsqueda uno va coleccionando un poquito todas estas voces y les va dando la fuerza de la palabra a través de la escritura en este caso, pero también obviamente otras personas lo hacen de manera distinta. Bueno, mi mamá es educadora de párvulos, entonces vi su formación desde muy chica, vi toda la pega que ella se llevaba para la casa, además, no sé cómo no me di cuenta de eso. Y conversando con mi papá, supe que, por ejemplo, toda la familia materna de mi papá, mapuche que crecieron en Nueva Imperial, eran profesores y profesoras, pero no necesariamente habían pasado por la universidad, eran profesores rurales, tradicionales, que en el fondo se habían dedicado a hacer clases, no necesariamente siendo universitarios. Entonces, como que me conmovió mucho pensar que igual habían líneas dentro de mí que se estaban reiterando. En la cotidianidad, la filosofía se puede llevar a otro espacio como las aulas o como los colegios, de tal forma en que uno puede hablar en la calle de alguien sobre filosofía. Muchas veces la gente no sabe que está filosofando, justamente, porque se ha delegado ese espacio como a un ámbito demasiado académico, por un lado, y segundo, como un lugar que nos sirve, como la filosofía como algo que no sirviera en realidad, porque no te está dando las condiciones materiales se ve como algo abstracto. Pero para mí la filosofía es súper material también, y tiene que ver con líneas de pensamiento, con acciones, con decisiones, y en ese sentido me fui involucrando con la pedagogía. De alguna manera siempre antes estaba como ese ojo del abandono hacia el sur, de por qué no volvemos, del retorno, pero también uno tiene que hacerse cargo de la experiencia que va construyendo en otro lugar como la ciudad. Y no olvidarse también que Santiago, antes de la colonización, también fue un espacio indígena donde se compartían otros saberes, otras experiencias, otras historias. Había un trasquinto, un intercambio también entre incas, mapuche y otros pueblos. Entonces me parece interesante que lo podamos significar también con esa memoria indígena perdida, que a pesar de que es tan fácil que las estructuras como constantemente vayan cambiando en Santiago, porque uno ve una calle y al otro día hay un edificio nuevo, un supermercado, bajo de ese supermercado y ese edificio también hay historias y hay memorias del territorio, que creo que se pueden resignificar con esas categorías de la diáspora, de la migración, de la violencia, pero también de tomar posición del territorio en que uno vive, hacerse cargo. Acá también hay violencias que suceden, también hay extractivismo en Santiago, de todo lo que pasa con el río Maipo, por ejemplo, de cómo también las inmobiliarias van construyendo y quitando paisaje, quitando espacios, el agua que tomamos también está contaminada, entonces como quizás deberíamos empezar a hacernos cargo también del territorio que habitamos. Suelo como deprimirme mucho cuando no puedo escribir. Me angustia. Y es difícil escribir cuando uno tiene trabajo y tiene otras cosas que hacer. Y en ese camino, bueno, Río Herido ya se publicó en el 2016, a fines del 2016, es la segunda versión que es como la completa. Ha tenido más de la difusión que yo pensé que iba a tener, un libro de poesía. Entonces, como que siempre me río con eso, que digo, una vez me hicieron una entrevista para un diario como de mucha masividad, donde me decían, ¿y cómo van las ventas? Y yo decía, ¿de verdad le hacen esas preguntas a escritores de poesía? Así como yo le decía, es poesía, ok.
Entonces, como que me daba risa que esa fuera una pregunta. Pero en realidad es porque ha tenido bastante difusión, más de la que yo pensaba, que siempre me imaginaba que Río Herido era como un libro medio hermético, ¿no? Porque igual era lírico, hablaba de ciertos temas, pero los trataba de una forma quizás no tan directa. Entonces, creo que ha sido bonito el camino de cómo el río empezó a fluir solo. Y Guerra Florida, bueno, por fin, ya también terminamos. Ese proyecto también se tornó de una forma súper colectiva, porque donde fue tan lento quizás todo su proceso, permitió que yo pudiera trabajar con otras personas iguales. Entonces, en realidad eran amigos y amigas que estaban contribuyendo en ese proceso y yo los quise meter a ese proyecto. Como que tengo la porfía de trabajar colectivamente, aunque uno fracase muchas veces, como que sigue esa insistencia, y creo que me interesa políticamente cómo se trabaja de forma colectiva aún en la escritura, que pareciera ser un proceso súper individual, ¿no? Siempre le hemos hablado con hartos amigos y amigas que son artistas y de la necesidad de vincularnos entre todos, todas, como están estos guetos del arte, estos guetos de las disciplinas artísticas que suelen dejarnos como súper desarticulados finalmente, desvinculados. Y al final muchos estamos pensando en cosas súper similares, muy parecidas, entonces creo que la potencia se da en cuanto todos esos cuerpos empezamos a converger, ¿no? Y esa especie de convergencia, de ruido, debiese ser como una interrupción al orden que se lleva, ¿no? A un orden impuesto y que no es representativo de nadie. Nunca quiso ser Dios, ni mito de flores en el desierto. Ayer prendieron velas que enredaron en la arpillera de su vestido. Le decían Guadalupe, Candelaria, Lourdes. Les dijo que no era la aparición, que apenas era un reflejo de nuestra propia mirada. Decidí que una de las cosas importantes era empezar también a entregar las herramientas que uno tenía de escritura, y para eso dije, ya, puede ser un taller literario. Y este de acá es más largo, se llama Wintukunti Kalul, que significa como escrito en la piel, algo así. Por ejemplo, los tatuajes también podrían ser Wintukunti Kalul. Y la idea es como empezar a trabajar con un grupo de 20 personas aproximadamente que sean mapuche también. Y la idea es empezar a, en el fondo, leer literatura mapuche desde, no sé, principios del siglo XX hasta la más contemporánea, y ir pasando de lectura y creación, ¿no? Entonces la idea también es ir escribiendo, leyendo, rastreando, conversando, haciendo Nutram también con nosotros mismos, juntándonos acá como mapuche para reescribir justamente todo lo que, esas ideas, historias sueltas que están por ahí y que no necesariamente han conformado las literaturas hegemónicas, ¿no? Porque sabemos que igual hay una literatura de las élites donde nunca nos hemos sentido representados ni representadas. No están nuestros cuerpos escritos ahí. No sé, la historia de nuestras madres, nuestra abuela, nuestros hermanos, tíos, etcétera, no están ahí. Entonces, ¿cuál es la idea? De juntarnos como mapuche, conversar, comer, escribir, pero también ir rastreando esa memoria perdida. Hay docentes que no les interesa hacer cambios, o que ya también el sistema de la educación se los ha comido muy profundamente, porque igual creo que es un tema complejo donde no hay malos ni buenos, sino que básicamente hay todo un sistema que hay que desestructurarlo y hacerlo de nuevo.
hay mucha necesidad de los niños y niñas de ser escuchados, y eso es súper fuerte, como que hay una sociedad que es muy, no solamente androcéntrica, sino que también es adultocéntrica, ¿no? Y todo el tiempo está pensando como en la individualidad y el cuerpo como de la razón desde un espacio muy adulto, y los niños y niñas quedan al margen de todo espacio de conversación, como si, no sé, como si ellos no pudieran razonar, no pudiesen pensar, no pudiesen sentir. Entonces a veces soy un poco pesimista sobre esos espacios, pero creo que también hay que cuestionárselos de forma más compleja, ¿no? Por lo menos ir ayudando y contribuyendo a que pueda existir espacios chiquititos donde se pueda conversar. Y yo creo que igual hay una convergencia entre memoria, obviamente, feminismo e identidad, en el sentido en que, de todas maneras, el feminismo que a mí me interesa tiene que rastrear una genealogía. Y esa genealogía va directamente también relacionada como a nuestros orígenes, ¿no? A hacer una búsqueda también en el archivo familiar, en el archivo histórico que nos han ocultado también, ¿no? O sea, cómo podemos rastrear también todas esas historias y invisibilizaciones de las mujeres que han conformado nuestra familia, por ejemplo, y también de todas las agrupaciones que ellas han tenido durante tantos años que no han sido como puestos en el ojo de la mira política, ¿no? O sea, siempre pienso, por ejemplo, en las juntas de vecinas de las poblaciones, en cómo se organizaban desde los colegios, las iglesias en dictadura, etcétera. Como que nunca olvidarse en ese sentido como del pasado, ¿no? Que ese pasado nos habita permanentemente con un ojo en el porvenir, pero siempre nos está habitando porque somos también esas ancestras y esos ancestros que nos componen. Siento que yo cuando me fui acercando a la escritura, es como ir escarbando la herida, ¿no? Entonces, en ese como excavación, como arqueológica casi, siento que también fui como conectándome con mi mamá, conectándome con mi abuela, pero también con mi círculo más íntimo, que es también conectándome con mi papá, con su historia, con las mujeres que no conocí de su vida, y para atrás, y he llegado igual a descubrir cosas que son súper interesantes y que siento que también se reflejan en lo que soy yo hoy día. Creo que también es importante decir que no existe algo así como el movimiento mapuche feminista, ¿no? Como no existe eso. Lo que existe son colectivos, lo que existe son personas individuales que se consideran mapuche y que también son feministas. Entonces, desde ahí han salido hartas cosas que creo que sería interesante empezar a rastrear, pero a mí el tema de la posibilidad es que se vuelva potencia, ¿no? Es que en el fondo como que esa sea una pregunta que nos haga pensar un porvenir posible, pero que también empieza a tomar posiciones de ciertos lugares. Por ejemplo, el feminismo mapuche debería hablar solamente de patriarcado. Por ejemplo, el feminismo mapuche podría decir que en realidad la colonización no es parte de su feminismo. O sea, ¿cómo empezamos a problematizar estas categorías? O vamos a hablar solo de los machismos internos dentro de un pueblo, cuando en realidad sabemos que hay un tejido de machismos en nuestra sociedad y que no solamente se condicen por ser parte de un pueblo. Y lo otro que ahí me parece interesante es que si es que existe algo así o se plantea la posibilidad de un feminismo mapuche, ese feminismo debiese no ser separatista, pienso yo, ¿ya? Pienso que es un feminismo que debiese pensar los cuerpos como de manera colectiva y comunitaria y saber que si se están llevando a cabo como violencias contra el territorio, lamentablemente los muertos y muertas que tenemos no solamente son mujeres en el pueblo mapuche. Entonces, desde ahí pensar cómo se construye algo como común también. Común que sepa también hacer las diferencias y se sepa plantear las preguntas sobre también las disidencias sexuales, por ejemplo. Bueno, ha sido un proceso interesante, significativo. Creo que le hacía mucha falta a este país, en el sentido de que se veía demasiado adormecido el movimiento estudiantil.
Creo que no iba a ser posible un movimiento de esa envergadura si no hubiese sido con la creatividad y la fuerza política de las chiquillas. Como que había una desesperanza generalizada frente a cómo el movimiento estudiantil había sido apropiado por ciertos piños políticos y también frente a la representatividad que tenían ahora en la Cámara de Diputados. O sea, de cierta forma se vio cómo se fue institucionalizando el movimiento estudiantil. Y frente a eso creo que hizo despertar de un modo inimaginado, así pura potencia imaginativa las chiquillas en realidad con atreverse a empezar a tomar los espacios universitarios, los espacios de colegios y todo. Creo que está bien como la impulsividad, la primera parte como de solo fuerza y potencia imaginativa, pero ahora se empiezan como un poco a matizar los temas, ¿no? En el momento en que empieza a tomar como un instrumento el feminismo la derecha también, entonces ahí empiezan a verse ciertas diferencias, cuando ya Matei se empieza a declarar feminista, ¿cierto? Piñera, entonces como que ya no es tan fácil decir que uno es feminista, sino que posicionarse también desde otros espacios y reconocerlo no como un movimiento solamente de mujeres. Ser mujer y ser feminista son cosas diferentes. Entonces creo que va a tener que haber ahí un marco donde se empiecen a salir solamente de los petitorios de educación o los petitorios sobre acoso y de las peticiones sobre la educación no sexista, sino que abriéndose más posibilidades, ¿no? Comprendiendo que el feminismo también es un espacio político de diferentes luchas. Y ha habido como espacios de encuentro donde también se cuestionan sus propios privilegios como estudiantes universitarias. Eso se ha dado de forma, no sé, como potente políticamente. Reconocer que hay otros espacios y hay otros cuerpos que también están siendo oprimidos y que es necesario que también se involucren dentro de la lucha o se piensen también desde ahí, ¿no? Para no caer en el juego justamente de la derecha, de pensar que solamente el feminismo es un movimiento de mujeres y que somos todas iguales, porque no lo somos. Yo, por ejemplo, me posiciono desde una identidad política. O sea, digo soy mujer, soy mapuche, pero eso tiene que ver con una identidad política. No es porque crea esencialmente que soy mujer, porque tengo genitalidad, tengo una sexualidad, no. Es porque creo que hay una decisión política en el momento en que veo que estamos en desventaja sobre muchas cosas. Ser mapuche va por ahí, no es como que solamente por tener un apellido, un linaje, eso me haga mapuche, sino que hay una memoria también que es interesante como ensalzar de manera política para ir a esa identidad. Dentro de esas identidades estratégicas hay muchas que se posicionan desde la subalternidad de los pueblos para poder decir en el fondo que seguimos existiendo y estamos acá. Y porque en realidad todavía sigue siendo y siguen siendo mirados con un ojo que los posiciona en escala jerárquica. O sea, ser chileno y ser mapuche en este país no es lo mismo. Entonces, mientras siga existiendo como esa desigualdad dentro de una escala jerárquica de la sociedad, obviamente vamos a seguir diciendo que somos mapuches. Hay otras personas que te pueden hablar quizás de la identidad desde una perspectiva mucho más espiritual y que siguen como el camino de una cosmovisión, de la recuperación de esa cosmovisión. Yo siento que yo no hablo por ese camino, no porque no me interese, al contrario, creo que era algo que estoy en la búsqueda también de aquello, de sacar ese ojo occidental de pensar que solamente tenemos que hablar de política, de razón, ¿cierto? Pero también, no sé, siendo prudente con los cambios y las transformaciones que uno va transitando. Por eso digo que mi identidad es política. Y también creo que, bueno, sabemos toda la historia de los postestructuralistas para adelante que nos dijeron que la identidad no era necesaria, ¿cierto? Que había que empezar a deconstruirse porque la identidad era algo, un flujo, era móvil y todo. Pero es fácil decir eso desde un cuerpo que ha recibido los privilegios que tiene, digamos, como esos postestructuralistas, ¿no? Ese pensamiento que se liga por ahí. Habría que pensar también cómo la identidad en el fondo sirve para armar un discurso comunitario, un discurso colectivo, que sepa poner como también en boga la injusticia que suceden todavía. Creo que sería muy difícil, por ejemplo, no plantearse el tema identitario para hablar de ley antiterrorista, por ejemplo. Como hablamos de ley antiterrorista sin también pertenecer a un lugar que está siendo excluido, que está siendo como también llevado a cabo desde diferentes montajes una persecución.
Y para hablar de territorio también, si uno habla de territorialidad, debiese también ajustarse que ese territorio tiene memoria, tiene una identidad, tiene un pasado, ¿no? Entonces yo creo que por ahí se van configurando desde diferentes planos los temas identitarios. Al menos yo sigo en la defensa de que por ahora para mí es político y me gustaría estar en la búsqueda también de saber si es que algún día también este cuerpo se puede transformar también en una mirada que vaya más profundamente ligada como a la espiritualidad.